importaba a Napoleón? El cuidado de sus soldados, la comida, el descanso que tuviera. ¿Y por qué es relevante la sanidad en estos ejércitos? Por varias cosas. Aprendimos sobre la marcha en ese combate, en esa variedad de combates que tuvo los ejércitos de Napoleón, cómo tratar la disentería. ¿Qué era el cólera? La viruela en combate, que no es lo mismo viruela en ciudad. No es lo mismo el cólera en ciudad que el cólera en combate. Es totalmente diferentes y las formas de actuar son diferentes. Él dio las pautas para la alimentación del soldado. Él privilegiaba a sus soldados que a sus generales. Hay una anécdota muy rica que un día Larrey se encuentra, Larrey era el médico de la sanidad napoleónica, el jefe, en el segundo momento. El primer momento fue de Genet. Y se encuentra que su tropa no tenía que comer, pasaba hambre, estaban desfallecidos. Entonces él vio que todos los generales y mariscales iban a caballo, secuestró todos los caballos de la nobleza y los mandó a faena. Todos se fueron a quejar al general y Napoleón lo hizo llamar a Larrey y le preguntó qué es lo que había hecho. Y Larrey le cuenta. Conclusión, lo felicitó, lo nombró varón, le dio una medalla al mérito y dijo, los generales están gordos, pueden caminar. Esa fue la respuesta. A ese nivel le importaba a Napoleón. Este hombre, Larrey, ¿por qué es importante y decidí hablar de él? Se lo considera el padre de la medicina militar contemporánea. Mal dicha moderna. ¿Por qué? Porque sus principios rigen hoy en día a la sanidad militar. ¿Cuáles son? Nadie iba a ser desatendido en el frente de batalla. ¿Qué quiere decir? Le dio la seguridad al soldado de que iba a ser rescatado y que no iba a morir solo ni abandonado. Hoy en día eso es la premisa fundamental. Segundo, creó la triada, el triage que se ve en las guardias de los hospitales. Es la importancia de la herida que tiene ese soldado en combate. Lo otro que él ideó, que traje, es esta maqueta, que es la ambulancia móvil. Porque los prusianos tenían una ambulancia que estaba tirada por lo que hoy llamaríamos percherones. Era muy lenta, se atascaba en el camino, en las huellas. Se atascaban y no podía funcionar y tardaba 6 horas en llegar al frente. Esta iba solamente Larrey en un primer momento, por eso aparece él con su uniforme. La silla, porque esta ambulancia, si todos la ven, no tiene el pescante para sentarse el conductor. Esa es la variante. Y tiene las cuchetas para poder llevarlo. Se le llevaba así, a tiro. Pero lo más importante de esta ambulancia es que él muy pocas veces llevaba acostados a los heridos. Los llevaba todos hacinados, sentaditos uno al lado del otro, de frente y contra frente. Y lo otro, él tardaba 40 minutos en llegar a la línea del frente. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque él llevaba instrumental en la parte de adelante. Esta maqueta me la hizo Julián Jiménez, que lo conoce bien. Julián, yo no le pedí que ponga acá las cajas de amputación, porque él muchas veces amputaba en la línea de batalla. Él amputaba en 12 segundos, un récord único. Y él creó una técnica especial de amputación que es el almohadilleo. ¿Qué quiero decir? ¿Me prestas tu mano? No, Javier. Listo, Javier. Listo, Javier. Acá
Acá está desgarrado a la masa muscular, ¿sí? De este lado. Acá está el hueso. Supuestamente tengo que cortar 5 centímetros. Él cortaba 15 a 20 centímetros por arriba. Abría la masa muscular, ¿sí? Y llevaba arteria, vena, y vaso y nervio. Entonces eso lo llegaba y hacía esto. Y el muñón estaba con almohadilla. ¿Por qué? Porque muchas gracias, corazón. Porque el muñón con almohadilla es apto para usar una prótesis. El otro no, el otro sigue cortando. La pata de palo de los famosos piratas era con poco masa muscular y había necrosis continuas y se morían. Lo otro que él hizo, obligación, y Napoleón lo siguió, obligación de que cada mutilado, amputado, tuviera su prótesis. Por eso es el cuerpo de inválidos, que nosotros lo tomamos y todos los ejércitos del mundo. Otra cosa importante que él hizo fue que la amputación, a ver, una persona es herida, un soldado, sale del frente de batalla después de 2 o 3 días. Está en shock hipovolémico. Shock hipovolémico quiere decir que no tiene mucha sangre, que está deshidratado, entonces está medio atontado, si está vivo. Sale de ahí y lo llevan a un hospital o a un camastro y después toman la decisión de la amputación. A todo esto pasaron 15 días. Y la persona, si sobrevive, se queda sin pierna hasta la cadera. Si sobrevive. Pero él, ¿qué quiso? Él hizo la amputación antes de las 4 horas de ser herido. ¿Por qué? Porque el paciente está choqueado, no en shock hipovolémico, está choqueado y eso quiere decir que está aturdido, no tiene dolor. Evitamos la anestesia. No había anestesia en ese momento, la primera fueron los vapores de éter en 1790, acá no se usaba. ¿Qué se usaba? El garrote, el ron o atarlo. No, atarlo directamente, no molestaba más. Se podía hacer la maniobra de amputación. Lo otro que él hizo fue que un herido de bala, porque en las primeras guerras que se usan pólvora, no había una terapia básica de pólvora para los heridos. Se llama terapia básica de heridos de pólvora. No había. Entonces, ¿qué es lo que él hacía? Toda persona que estaba herida en el vientre, se lo dejaba. ¿Por qué? Hay un concepto previo. Hasta la Edad Media, un hombre, Ambrosio Paré, cambió la mentalidad del médico. Se le echaba aceite hirviendo en la herida de bala en el vientre. Si no se moría, ahí en el toque del dolor, se moría en la semana del olor de la necrosis, de la muerte, la gangrena. ¿Sí? Gangrena gaseosa, tenía varias gangrenas. Ambrosio Paré cambió y lo que hizo fue cerrar la herida y ponerle apósitos con agua de rosa, con tomillo, manzanilla, hacer emplastos. Eso es gran revolución en la medicina. Y este hombre, la Rey, tomaba de todos lados estos avances. Por eso hoy elegí hablar de la Rey. ¿Por qué traje esta ambulancia? Percy, la Rey y Desgenet figuran en sus nombres escritos en el arco de triunfo. Son los héroes de Francia. Esta ambulancia es un armón de artillería. ¿Qué es lo que tiene de particular? Adentro van todos los instrumentos. El médico, el médico en jefe, va en la silla. ¿Y dónde van los cirujanos? Acá arriba, a horcajadas. 8. No hay amortiguación, el resto corre por su cuenta. Terminaban agotados. ¿Sirvía? Sí, pero tenía muchos problemas de llegar a la línea de frente, se atascaba y no podía transportar heridos. Pero Percy sí hizo la camilla móvil y liviana, que eso es un gran adelanto. ¿Por qué? Porque se lo llevaba arrastrando al herido.
de esta manera no se ensuciaba más la herida. Lo otro que trajo la reina, que es muy importante, es el lavado de manos, el aseo personal, el cambio de ropa. Ahora son cosas normales, en ese momento no. Y lo otro, yo lo admiro mucho a la reina. ¿Por qué? Porque un hombre sencillo, quien fue de abajo escalando posición y llegó a lo más alto de la sanidad militar francesa. Y siempre fue humilde. Y todo eso lo enseñó en la cátedra de higiene de la Universidad de París. Y él creó la Facultad de Medicina en Egipto. O sea que era un hombre de avanzada para la época y enseñaba a todo el mundo. Y ese amor que tenía por salvar al paciente, porque no se olviden que el herido era despenado, era abandonado por sus propias fuerzas y era despenado por el enemigo y era, vamos a decir que le sacaban la ropa, ¿sí? Vamos a tener un manto de piedras. Él lo que hizo fue el respeto hacia el enemigo y trataba al enemigo y a mí como propio, y él los traía a todos a sus hospitales. Eso le valió la vida. Un día salva al mariscal, al hijo de un mariscal prusiano, y cuando la rey pasa la línea de fuego, no se da cuenta con el afán de llevar a todos sus heridos a casa, lo toman prisionero. Él los sigue ayudando a sus heridos y el mariscal lo manda a fusilar. En eso se entera su hijo, que estaba a kilómetros, a caballo, y se revienta el caballo. No sé, eso es una anécdota de la época. Y pide a su padre por la reina. Le da un salvoconducto, era el único hijo del mariscal. Le da el salvoconducto y va a las líneas amigas para nosotros. La reina estuvo presente cuando el ejército, cuando Napoleón, los restos de Napoleón, es traído de la isla al continente. Él y su hijo Hipólite. Perdonen, pero yo destruyo los apellidos muy rápidamente. Así que nombre. Así que cada uno se las arreglará. Dos catedráticos universitarios que todo esto lo enseñaron en las escuelas de medicina militar francesa. Y también lo tomaron los prusianos. Y eso se ve en las guerras posteriores de Prusia. Tenía prácticamente cero mortalidad, mientras